noches a toda Venezuela, bienvenidos a este programa especial. Hoy domingo contextualizamos lo que ha conmovido y conmocionado a toda la opinión pública, también a los primeros mandatarios de toda Latinoamérica, y analizaremos cuál es el escenario en Argentina. El jueves 1 de septiembre, el intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, abre sin duda una brecha en la historia política del país, pero también mucho que analizar respecto a la responsabilidad de información del país suramericano. Para ello, hoy vamos a estar ampliando la información, también analizando ese escenario y otros parecidos de Latinoamérica con nuestro invitado del día de hoy. Les invitamos a quedarse con nosotros en este programa especial. Quiero presentarles en esta oportunidad a William Castillo, periodista. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos de inmediato a ver parte de lo que queremos contextualizar en este programa especial. Imágenes entonces de lo que sucedió el pasado 1 de septiembre y que ha movido sin duda las fibras de toda una América Latina. También queremos ampliar y retomar de alguna forma lo que ha ocurrido previamente durante no solo la semana, sino también los meses anteriores y que ahora mismo también define este escenario para Argentina. William Castillo, un placer hablar en esta oportunidad. Ha habido todo un contexto de odio, de discursos de odio que ha sido manejado irresponsablemente, de hecho, por los medios de comunicación argentinos, diversos medios de comunicación argentino. ¿Cómo podemos ver entonces esta denuncia que hacen no solamente quienes han seguido a Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a quienes tienen de alguna forma una responsabilidad política con el país? Sí, bueno, gracias por la invitación, Antonieta, venezolana de televisión, como siempre. Yo creo que lo primero, por supuesto, el tema mediático es fundamental, ¿no? Y es clave para entender lo que ha pasado en estos últimos años en Argentina, pero no perdamos de vista el contexto histórico. Argentina ha sido un país que ha sido históricamente muy golpeado por la violencia política. Solo basta recordar algunos momentos de su historia, particularmente los golpes contra Perón, la violencia que se generó y particularmente el último gran evento histórico que se produce en Argentina, que es el proceso de los años 70, que culmina con el golpe de Estado, con la imposición de la dictadura militar y la desaparición de un número de personas que está entre 17.000 y 30.000 personas políticas. Fueron desaparecidos sin que se encontraran sus cuerpos. Aunque la figura del desaparecido fue creada en Venezuela años antes, durante los gobiernos adecos de los años 60, en Argentina y Chile, donde se legitima esa figura, que es la desaparición, la destrucción política, la aniquilación del adversario. Y eso es muy importante porque nos lleva a un referente. Algunos autores argentinos han dicho sobre estos hechos que este hecho es casi tan grave como los propios golpes de Estado de los años 70, donde, recuerda, a veces por ser la novia de un dirigente político o la hermana o el papá, desaparecías también. Es decir, se rompieron todos los diques de la tolerancia política, del respeto a la legalidad. Y hay mucho de eso, por eso es tan grave lo que acaba de pasar en Argentina, porque pareciera que hay la idea de retrotraer un tiempo histórico que parecía superado, que es que podemos convivir en democracia, podemos decirnos cualquier cosa a través de los medios, pero llegar al tema de la aniquilación del adversario político como un método político naturalizado es una cosa grave. Y ahí es donde entra precisamente el tema de los medios que tú señalabas. El tema de los medios, una vez que ocurre, no solamente se siembra un escenario, podríamos llamarlo de esta forma, de odio, de diferencias políticas, sino que una vez ocurre este intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta, los mismos medios intentan banalizar lo que ocurrió, de alguna forma, que no fue lo que pasó, que están exagerando. ¿Cómo ha sido entonces, cómo se podría analizar la responsabilidad de estos medios, las leyes que ahora mismo rigen en Argentina? Sí, fíjate, cuando hablamos de este tipo de operaciones, siempre hemos dicho desde Venezuela, Venezuela tiene una larga experiencia, es decir,
en el sentido dramático del término. Nosotros tenemos 20 años asistiendo a un entorno de odio mediático expresado abiertamente y que se ha expandido con el tema de las redes sociales y la imposibilidad de ejercer controles desde el Estado, desde lo público a ese tema, porque está además extraterritorial, es un tema tecnológico, etc. Venezuela avanzó en una ley de responsabilidad social, creo que a eso se refirió en parte, me imagino lo que vamos a ver, la entrevista que hoy dio el presidente de la República a un medio argentino, pero los medios construyen primero un escenario, las condiciones subjetivas, las condiciones simbólicas. El odio va creando en la gente la posibilidad de que el objeto odiado desaparezca y va naturalizando el hecho que desaparezca. Contra Cristina Fernández, contra el peronismo, porque este es un golpe personal y es un golpe político, se viene construyendo en los últimos años. Protestas frente a su casa, muñecos con el rostro de ellos que aparecen colgados, una guillotina que aparece en las protestas de la derecha, aparece una guillotina y supuestamente cortadas las cabezas de los peronistas, de la dirigencia peronista, de los dirigentes sindicales, de los trabajadores, de los líderes políticos, de los voceros del peronismo. Como en Colombia, durante 50 años, se construyó un discurso de odio contra los movimientos populares, contra los líderes sociales, contra los movimientos de izquierda. Por eso es tan peligroso lo que acaba de pasar. Se crean esas condiciones y luego, si el hecho es exitoso, bueno, habrá un tipo de legitimación. Es que había que hacerlo, es que llevó a la gente a la desesperación, es que apareció un loquito que se volvió loco, ¿no? El famoso cuento de Lee Harvey Oswald, ¿no? El loco individual que apareció y le dio 2 tiros. Pero si fracasa, entonces salen los medios a blanquear el hecho, a blanquear un delito, a blanquear su responsabilidad, a acusar a los otros de utilizar políticamente un intento de magnicidio. ¿Cómo se puede llamar a la marcha multitudinaria que acaba de ocurrir en Argentina en apoyo a Cristina y en contra de la violencia, aprovechamiento político como están haciendo hoy los medios y la derecha argentina? Entonces, es un hecho sumamente peligroso que nos habla de una suerte de liberación de los medios. Los medios han sido liberados de toda ética, de toda responsabilidad frente a la sociedad y de toda responsabilidad incluso penal en la promoción de delitos de odio. Creo que ahí hay un tema muy interesante a desarrollar porque Argentina es un país que no tiene una ley de este tipo. La última ley de medios, que fue muy discutida en Argentina, pero que no tocaba estos aspectos, fue derogada por un decreto de Macri. Fue una ley que fue discutida hasta en la Corte Suprema, en el Congreso, en el Senado, y un decreto ejecutivo de Macri eliminó las leyes, porque eso es posible hacerlo en Argentina. Entonces, no existe en Argentina un referente, no existen en varios de nuestros países esos referentes. No es verdad que en todos los países del mundo existen estas leyes. Estas leyes existen en algunos países porque ha habido una reflexión social sobre qué están haciendo los medios con la opinión de la gente y a dónde lo están conduciendo. Hablando de medios, el presidente Nicolás Maduro concedió una entrevista para Argentina vía telefónica con Radio 10 del país suramericano para abordar diversos temas de interés de la política nacional e internacional. En primer lugar, el jefe de Estado habló de la solidaridad para con el pueblo argentino y para con el gobierno argentino también y repudió este ataque magnicida en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, ofreciendo también todo el apoyo y toda la mano amiga desde Venezuela. Vamos a escuchar y contextualizamos. Yo lo primero que hice esa noche fue enviarle un mensaje de voz al presidente Alberto Fernández de solidaridad, de apoyo, y le pedí que le transmitiera ese mensaje de apoyo a la vicepresidenta Cristina, a su familia, a todo el pueblo argentino. Y ayer en la tarde tuve una conversación con la vicepresidenta Cristina para expresarle toda la preocupación, el apoyo, la consternación del pueblo de Venezuela y bueno, transmitirle la seguridad de que esto fue un milagro, el milagro de la vida, y que debe estar, ella está muy agradecida a Dios y a la Virgen, de verdad, una mujer muy espiritual. Ayer conversamos, una conversación bien bonita. El mandatario también calificó a Cristina Fernández como una lideresa auténtica por su inteligencia, la lucha, la valentía, la capacidad y el desprendimiento, también acompañándola moralmente frente a los ataques de la derecha, como lo decíamos también en análisis los días anteriores. Es Cristina también mujer, líder peronista, sin duda también una sociedad que quizás desde el machismo también político ha sido atacada, una mujer que está camino a unas próximas elecciones en Argentina y que representa sin duda un número importante. Vamos a escuchar el sonido del presidente William y de una vez contextualizamos. Cosa increíble, ¿no? Ver los hechos, todavía inclusive hoy, Padre Juan, ver la repetición de las imágenes
pareciera imposible, ¿no? Increíble que esto suceda en pleno siglo XXI, un evento de estas características. Y verdaderamente este intento de magnicidio ha marcado a todo el continente. Disparan las alarmas y hasta dónde pueden llegar, cuáles son los límites de la violencia, del odio, hasta dónde se puede llegar. Nosotros hemos vivido situaciones, pudiéramos decir, parecidas, luego de un acumulado de ataques, de años. Nos tocó vivir aquel 4 de agosto del año 2018, un intento de magnicidio y descubrirlo, además, Padre Juan. En la investigación fueron capturados todos sus autores materiales, parte de los autores intelectuales, y todos confesaron, todos declararon la preparación, quién financió, cómo prepararon los drones, dónde se entrenaron en Colombia, todo. Y bueno, se hizo justicia en buena parte, aunque hay algunos autores intelectuales que andan prófugos a nivel internacional. Palabras del presidente Nicolás Maduro en una entrevista concedida a Canal 10 de Argentina, en donde expresa su solidaridad a Argentina y a Cristina Fernández, y recordando también aquel hecho del 4 de agosto, William, cuando fue víctima también de un intento de magnicidio el presidente Nicolás Maduro. Solidaridad desde Venezuela para Argentina. Ha sido Venezuela también un país que ha, como decía usted, desde hace 20 años manejado desde los medios de comunicación discursos de odio y llamamientos a la violencia. Ahora mismo, ¿cómo podríamos ver a una Argentina que ya se moviliza también en solidaridad no solamente con Cristina Fernández, sino con todos los hechos que han venido aconteciendo en contra de líderes progresistas en Latinoamérica? Sí, bueno, es difícil saber qué va a pasar en Argentina. Es difícil saberlo. Creo que sobre Argentina se está montando una operación geopolítica que tiene que ver con la recuperación de un espacio en medio de una derrota estratégica del imperialismo estadounidense en nuestra región. Es decir, la región viene recuperando un impulso progresista, un impulso popular que había sido cortado. Recordemos que aquí, bueno, la muerte del comandante Chávez, que está por investigarse, que está por determinarse, pero hay fuertes hipótesis. El propio presidente lo expresaba en algún momento que se puede tratar de un magnicidio inducido de otra manera, de forma médica, tecnológica, pero hubo el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, el golpe de Estado contra Fernando Lugo, los intentos contra Evo Morales, que culminaron un golpe de Estado a Evo Morales y lo andaban buscando esos días para matarlo. Al presidente Nicolás Maduro lo atacaron con unos drones siendo presidente. A Rafael Correa estuvo secuestrado por la policía en un momento determinado. ¿Qué nos dicen esos hechos? O sea, lo que tenemos que ver es el contexto de esos hechos que nos dicen a los latinoamericanos. ¿Por qué y quiénes se benefician de la desestabilización política por la vía del magnicidio, por la vía del asesinato político? ¿Quién gana con inducir violencia en un país? Mira, yo leí un artículo hace unas horas, cuando me invitaron a este programa, que agradezco mucho la invitación. Leí un artículo de una página muy prestigiosa, la cual invito a visitar, Argentina, que es dirigida por un gran periodista que se llama Horacio Verbitsky, un periodista de una trayectoria extraordinario, pero está muy crítico, un hombre de izquierda, y él tiene un blog que se llama El cohete a la luna. Y uno de sus articulistas escribe un libro que dice, ¿qué están buscando? ¿Cuál es el mensaje que le están mandando a los argentinos? Ya no hay democracia. Si una justicia es capaz de pedir cadena perpetua y 12 años en inhabilitación sin que el fiscal haya presentado una sola prueba contra la vicepresidenta de la República. Si un diputado de la derecha argentina dice en el Parlamento que a Cristina, dice en sus redes sociales, perdón, que a Cristina había que pensar en la pena de muerte para Cristina, y lo dice unos días antes, el hijo de Cristina Fernández es atacado cuando va a visitar a su mamá. ¿Qué se está buscando crear en este momento en Argentina a un año de las elecciones? ¿Cuál es el ambiente que se quiere llevar? ¿Cuál es el tipo de política que se quiere utilizar? Contando con el apoyo de la gran mayoría de los medios y el apoyo y la manipulación millonaria de las redes sociales. Ahora, y creo que esa es la pregunta, porque tú me dices, ¿qué va a pasar ahora en Argentina? Creo que ha habido una respuesta popular muy importante, una respuesta política y de calle. Creo que la calle es un elemento fundamental. Pero la situación en Argentina está verdaderamente peligrosa y nos habla de un peligro para toda la región. Estaba justamente diciendo acerca de
quiénes se benefician y cómo el apoyo de las corporaciones mediáticas suman a este tipo de actos violentos que además son peligrosísimos y que desestabilizan un país, como lo dijo el presidente Alberto Fernández de Argentina, que se ha roto la paz social, lo decía en algún momento, pero también el uso de ciertos personajes que quisiéramos recordar ahora mismo, William, han sido también de alguna manera acariciados y amparados por esos medios de comunicación. Quisiera que mostráramos hace unos sonidos, unas entrevistas que habría conseguido a medios de comunicación quien fue el atacante. Uno, el atacante, y el otro, un amigo que habría hablado acerca de este hecho fallido, afortunadamente en contra de la vida de Cristina Fernández. Hablemos del amigo del atacante, quien incitó al magnicidio, y los medios de comunicación abiertamente de Argentina lo mostraban. Vamos a verlo. ¿Sentís que quiso matar a Cristina? Sí, decime. No sé si te está escuchando. Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes. Claro, de hecho veíamos... No, pero para. déjame ¿Me está terminar. diciendo una barbaridad? Bueno, está diciendo una barbaridad porque lo conoce. No ensayó, No. dijo. Dice... No, claro, no ensayó de no practicar. De hecho, a esto iba el Por ahí punto, practicó y... el arma que mostramos hace un rato, Mario, se veía que La el Versa. cargador, si se dice así, Pablo, corregime, si no es así, estaba puesto al revés. O sea, nunca hubiera salido el proyectil. No sabía que estaba puesto al revés, pero si está puesto al revés ni siquiera gatilla, así que no... Ahora, Eso Mario... no te sé decir la verdad. Con total tranquilidad hablan de que no ensayó antes, hablan de banalizar un hecho que es gravísimo para el país y que los medios además ni siquiera tienen la responsabilidad de frenar un comentario como estos cuando están al aire, ¿no? Bueno, los medios están actuando en base a un plan político. Esto no es un descuido de un periodista. Los periodistas fingen ahí, a mi criterio, fingen demencia frente a la... ¡Ay, no, pará! Pero para no se refieren a la barbaridad que le acaba de decir, que es que lamentablemente, la clave de la palabra es lamentablemente. ¿Cuál es el sentido de esas operaciones? Ana Antonieta y nuestros usuarios venezolanos de televisión lo entienden. Es naturalizar el hecho. Es decir, debió haberla matado. Y como no era Si lo hacía bien, si ensayaba, en la vida hay que ensayar, ¿ves? Porque si lo ensayaba, la hubieses matado. Aquí la gravedad no es que lo hubiesen intentado matar, sino que es que él no ensayó. A través de esas operaciones indirectas que impactan la corteza, la emocionalidad, la gente se confunde. Luego viene todo el despliegue de mostrar cómo de verdad se engatillaba el arma. Ahora parece que el arma es un protagonista, y el gatillo, y el percutor, y la metodología para hacerlo, y no la gravedad. Son operaciones psicológicas que se montan después que fracasa una operación. La operación política era darle 2 tiros en la cara y matarla frente al mundo, frente a su pueblo, frente a su casa, frente a su familia, para conmocionar la sociedad argentina. Es obvio que ese era el objetivo. ¿Quién está detrás? Yo no lo sé, no soy argentino, no soy policía, pero es evidente que esto no se trató de un loquito, esto no es un Lee Harvey Oswald, este no es un anarquista, un demente que estaba por ahí. Hay una construcción previa, una construcción durante el hecho, y una construcción ahora post porque fracasó. Todos esos escenarios están siempre estudiados. Y lo perverso y lo terrible que están haciendo y prestándose los medios de comunicación argentinos, los periodistas, los invitados a sus programas, es legitimar eso, porque lo que se busca es crear una gran conmoción en la sociedad argentina. Vamos a mostrar, William, justamente al diario Clarín cómo mostraban en este caso, luego de este acto frustrado, la manera en que podría haberse usado de forma correcta un arma de fuego. Es gravísimo además esto, pero vamos a verlo para contextualizar. Allí lo decía, después de un atentado fallido con un arma, Clarín te enseña a usar bien un arma. Lo dicen además en las redes sociales, con una gráfica donde explican con claridad cuáles son los pasos para cargar la pistola, cuáles son los elementos de una pistola. Ahí está, claramente como lo ven en la pantalla, los pasos para cargar la pistola. No hay una publicación que hable, que ni siquiera que silencie el hecho, sino que además explican cómo usar. Claro, porque un arma hay de otra fuego. cosa, fíjate, aquí el mensaje que se está mandando es, si tú ensayas bien, no, Cristina, puedes matar a cualquier peronista, puedes matar a cualquiera
a cualquier adversario político, que nosotros construyamos a través de los medios como una persona que debe ser ejecutada. Porque contra Cristina Fernández se está ejecutando un juicio político, mediático, con una sentencia, ya lo decía hace unos días, con una sentencia ya escrita para aniquilarla. Como no pueden, porque judicialmente se les enreda el caso, no presentan las pruebas. Tanto es así que la descarga pública que hace ella, después que le hace, el fiscal cierra el caso y le hace la acusación, y no le permiten a Cristina hacer un juez, no le permite ir a ella a responder. Y entonces ella responde por los medios y demuestra, como en los mismos documentos del fiscal, se inculpan ellos mismos y no aparece ella. Entonces cuando se empieza a desmontar eso, es la otra operación. Aquí hay una operación, repito, que nos puede y nos afecta en lo personal por lo que significa una vicepresidenta, un presidente, un país de ese nivel, de esa categoría de líder que es Cristina Fernández. Pero el mensaje está muy claro a la sociedad argentina. Hay unas personas que hay que matar y se pueden matar. Nosotros los medios te lo vamos a enseñar, ¿ves? Para que ensayes y no falles la próxima vez. Entonces, yo creo que eso es una situación psicológica, mediática, pero una situación política y geopolítica muy grave, que manda un mensaje peligrosísimo. Mira, la práctica del magnicidio, María Antonieta, tiene una larga tradición en América Latina, lamentablemente. Aquí murió el general Torrijos y no se supo. Aquí murió el presidente ecuatoriano, no recuerdo ahorita su nombre, en un extraño accidente de aviación. Aquí candidatos presidenciales como Pizarro, como Galán, que estaban primero en las encuestas, fueron asesinados durante la campaña electoral. A Antonio José de Sucre lo mataron cuando era el líder que iba a sustituir a Simón Bolívar. Eso es un magnicidio también. Aquí al general Delgado Chalbó lo asesinaron en unas circunstancias extrañísimas, cuando era el líder nacionalista, un militar nacionalista en Venezuela, y le pusieron una dictadura de 10 años. Y bueno, hasta el caso del comandante Chávez. Entonces, yo creo que es una cosa que si uno ve la historia y va sumando los hechos, no es casual. Hay una estrategia de detener a como dé lugar los cambios que se están dando democráticamente en América Latina. Y eso puede incluir hasta estos expedientes de la violencia más demencial que uno se puede imaginar. El caso además mencionaba usted y quisiéramos ahondar en ello justo con parte de la entrevista que dio Nicolás Maduro para el Canal 10 de Argentina, es estas campañas de odio. En Venezuela hemos vivido la realidad de quemar chavistas vivos y que a cuantos chavistas vieran había que asesinarlos, porque hasta hace muy poco recuerdo que a quien calificaban de chavista decían deberían matarlo. Y se querían preparar para matar. No, pero lo hicieron. Claro. A Robert Serra lo mató una célula dormida de los paramilitares colombianos en Venezuela, eso está probado. A Eliezer Otaiza lo mataron. Es decir, aquí ha asesinado a más de 300 campesinos por sicariato. Yo no voy a decir que eso todo viene desde fuera, pero es evidente que aquí se han importado hacia Venezuela, desde Colombia y otros países, modelos de actuación, modelos de asesinato que no pertenecían a la lógica delincuencial histórica en Venezuela. Es decir, estos procesos ahora se internacionalizan, estos grupos mercenarios viajan, estos modelos con esas empresas mercenarias como la que montó la Operación Gedeón, facturan un contrato en divisas internacionalmente y después demanda porque no le pagaron. Es decir, la violencia política se ha convertido en un instrumento de la lucha política, que es una cosa absolutamente perversa en términos democráticos, y los grandes legitimadores de esa violencia son los medios de comunicación, es la ausencia de legislación, es la ausencia de voluntad política en los países para rechazarlo, por el temor a que los medios te acusen de estar atacando la libertad de expresión, como han hecho en Venezuela. En Venezuela, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué hizo el comandante Chávez? Los enfrentó con las leyes. Aquí se dictó una ley de responsabilidad social. ¿Qué ha hecho el presidente Maduro? Aquí se dictó una ley contra el odio. Serán imperfectas, se podrían mejorar, pero tenemos unos instrumentos que nos permiten, como él mismo lo decía en la entrevista, promover una conciencia crítica de los ciudadanos sobre estos temas. Porque lo que no podemos dejar a la gente a la merced de que los propios medios te cuenten la versión torcida de lo que pasó. Y además bajo una adrenalina contagiosa que es provocada como una matriz de opinión desde los propios medios de comunicación. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, parte de esta entrevista que concedió para Argentina cuando repudió las campañas de odio y manipulación de la derecha que impulsa contra líderes y lideresas progresistas. Escuchamos. Nosotros hemos vivido situaciones como esta, pero no salimos del asombro, de la consternación que provoca una situación que sin lugar a dudas es el resultado de una acumulación, ¿Y acumulación de qué, presidente? De campaña de odio,
de polarización negativa, de polarización excluyente, de polarización basada en la intolerancia. Son campañas de odio que tienen objetivos de guerra psicológica. Mira, no nos llevemos engaño. Las técnicas de la guerra psicológica, de las campañas psicológicas se conocen muy bien. Guerra psicológica, campañas psicológicas, campañas de odio. Venezuela ha sido blanco de absolutamente todos los tipos de guerra alternativas que puede existir. Venezuela ha sido además un laboratorio de experimentación, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos demostrado. Un laboratorio de experimentación. Se traen aquí cosas que después son aplicadas en otros países. La inducción del odio social a través de las redes sociales ha tenido en Venezuela durante 20 años y particularmente en la última década, donde hubo la explosión, ¿verdad? Recordemos 2010, el Chávez Candanga, cuando explota, vamos a decir, el fenómeno de las redes sociales, que ya era un fenómeno creciente de la sociedad venezolana, y cómo se trata de construir desde ahí perfiles, matrices, campañas para alterar la psiquis y bueno, luego toda la guerra económica. Pero en términos de guerra psicológica, no hay ninguno de estos elementos que no haya sido aplicado a Venezuela. De la persecución, el famoso scratch, ¿no? Las burlas. Ustedes recuerdan, y yo se lo digo a los usuarios venezolanos de televisión, si recordamos las burlas sobre la enfermedad de Chávez. Eso no es una campaña. Cuando Capriles dice, y hay que recordarlo, cuando Capriles le dice al país, apenas muriéndose el comandante Chávez, Chávez se murió y nadie se los va a devolver. Es un golpe de una campaña psicológica para herirte en tus sentimientos, para confundirte. Y esas campañas se siguen aplicando en Venezuela. Las campañas de violencia, de quemar personas, la naturalización de que una persona por ser negro, para ser chavista, podía ser quemada. Sí, hay gente que lo naturalizaba, que estuvieran armados unos tipos y le dispararan, o que alguien le arrojara una botella llena de agua congelada y matara a una señora ahí en la Candelaria, porque un famoso sociólogo venezolano de oposición que vive ahora en el extranjero dijo que se valía lanzarle hasta materos cuando pasaba una marcha chavista por tu edificio. Lo sabrán quienes lo hacen. Yo no creo que todo sea, pero es verdad que este ambiente desenfrenado de las redes sociales, este ambiente sin control, esta falta de debate social profundo, diario, ¿cuánto nos afecta? ¿Por qué las redes sociales condicionan tanto nuestra vida cada vez más? ¿Y por qué le hacemos caso a los influencers? ¿Por qué somos objetos de eso? Todas esas cosas que se discuten internacionalmente para hablar de la intimidad, de la ruptura de la intimidad, son aplicadas para la política, son aplicadas para la guerra híbrida. Y esa es la conciencia que hay que tener. Y repito, lo que está pasando en Argentina, en medio de un contexto latinoamericano, de avances, de procesos pacíficos y democráticos, con elecciones en un año en Argentina, con elecciones en 2 años en Venezuela, con procesos que están permanentemente renovándose. Y entonces empieza a naturalizar que una vicepresidenta, un presidente, un candidato presidencial pueda ser asesinado. Hace unos días atacaron a la comitiva del presidente Petro. El presidente tiene un mes en el cargo y entonces ya hay alguien. Entonces eso los medios no lo valoran, ¿no? Yo leía a los 3 días de haber asumido a Petro, leí un artículo de un periodista colombiano que decía que a los 3 días él ya le había conseguido 4 promesas a Petro incumplidas en 3 días de gestión. Esos son los temas que van a posicionar los medios, no que hayan atacado con balas o con disparos a la comitiva presidencial del presidente, porque a lo mejor suponían que él iba a ir, resulta que él no iba a ir, él iba en otra parte. Entonces, bueno, estamos viendo una situación que nos tiene que hacer reflexionar. En Venezuela, repito, lo hemos hecho, hemos tomado acciones, enfrentándonos a la incomprensión muchas veces. Tú me decías, Antonieta, hace unos minutos sobre la existencia de legislaciones. Mira, existen pocos países donde esto esté legislado con carácter del Estado. Hay países como España, por ejemplo, que tienen una legislación muy punitiva. A ti te pueden meter preso 6 meses o 2 años por un tuit. En Estados Unidos fue preso un muchacho 2 años por un tuit donde pedía asesinar a Obama. Y esta legislación está en el Reino Unido, está en España, está en otros países. Pero no te tocan las estructuras de poder de los medios, no te tocan las redes sociales, no te tocan a quienes manejan y controlan la opinión pública. Te tocan a la persona que... Es verdad que hay una responsabilidad individual en cómo tú usas tu red, en cómo tú usas tu perfil, en qué dices allí. Pero es verdad que hay un ambiente que te lo permite. Las famosas políticas
políticas de seguridad se aplican selectivamente. Los algoritmos no se aplican para todo el mundo. Unas cuentas son sacadas y otras cuentas son mantenidas. Entonces, yo digo que tiene que esto que hacernos pensar. La coyuntura argentina es muy compleja. Yo creo que aquí viene un debate, bueno, como son los argentinos. Creo que lo más importante que ellos van a hacer ahorita es, bueno, cómo reivindican un Estado de Derecho, cómo se pone en primer lugar la defensa de la legalidad frente a todo este desastre. Ahora, lo que sí es verdad que no tienen instrumentos en este momento para regular eso en los medios. Por cierto, y hablaba usted de que Venezuela ha sido laboratorio, hemos sido el experimento para toda Latinoamérica, yo creo que también la escuela para Latinoamérica de cómo superar tantas adversidades. Veamos parte entonces de esta entrevista del presidente Maduro, quien también aprovechó para recordar que Venezuela superó estas campañas de odio con diálogo y leyes que propician justicia y condenan la intolerancia. Vamos a escucharlo. De hecho, presidente, ustedes tienen una ley de odio, ¿no? Correcto. Se creó en debate público una ley contra los crímenes de odio. Y adecuar la legislación y aplicar la legislación es muy importante, pero muy importante. El mensaje de la impunidad y el mensaje de multiplicación del odio, de la exclusión, de los símbolos de la muerte, es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Los que lo hacen, al final, son víctimas también, porque toda esa violencia que pudiera desatarse y que gracias a la mano de Dios no ocurrió así, toda esa violencia se devuelve contra las personas que sencillamente promueven eso. Venezuela ha sido ejemplo también de responsabilidad social. Recuerdo también cómo en Perú las televisoras a muy tempranas horas de la noche transmiten cualquier cantidad de escenas sangrientas y espantosas cuando se trata de un horario todo usuario que en Venezuela se respeta. Perú es uno de los países sin duda más violentos y los venezolanos han sido blanco de ello. Por ambas partes, por la propia matriz de opinión que se genera y también por un tema migratorio que también viene desde las redes sociales y desde los medios, las corporaciones que han manejado han promovido estas campañas de migración. Pero entonces, Venezuela ha sido el punto de partida para responsabilizar a través de la legislación, a través de leyes que han hecho de alguna forma regular ello. Esto lo decía el presidente Nicolás Maduro, y entonces el resto de Latinoamérica, ¿cómo lo podría ver desde su experiencia, como haber trabajado muchos años en el tema de responsabilidad social, como conocedor de este tema? Bueno, quiero aclarar aquí, o agregar aquí al programa que me escribió un usuario de las redes, que también las redes producen cosas buenas, ¿no? Yo no estoy aquí como un crítico apocalíptico de que la tecnología es una realidad. Y me hace la acotación que Jaime Roldós, el fallecido presidente de Ecuador, en un misterioso accidente de aviación que nunca fue descubierto, un presidente muy inteligente, muy nacionalista, por cierto, para recordarle a nuestros usuarios y usuarias. Tú hablas del caso de Venezuela y hay que decir, y lo digo con absoluta convicción, y sé que es así, porque trabajamos varios años con el comandante en el área comunicacional, la valentía que hay que tener para asumir este debate internacional. Hay que tener valentía política. Chávez la tenía, el presidente Maduro la tiene, la revolución bolivariana la tiene. Es decir, los políticos que generen, que produzcan, que se encaminen en proyectos de transformación, tienen que entender que se van a enfrentar con estos medios. Y que la única forma de negociar es a través de una voluntad política real de que desde el Estado se vayan creando legislaciones, normas, que tienen que ser discutidas, es verdad, pero que tienen que ser de alguna manera inexorables, como decía Bolívar. Necesitamos leyes inexorables, leyes que se cumplan de verdad. Porque es que si tú juegas, que es lo que le pasa a ciertos movimientos izquierdos del país, a tratar de entenderte con los medios, no es posible hacerlo. Con los oligopolios es imposible entenderse. Hoy existen solo 4 empresas del mundo que dominan 80% de la comunicación. Todos los demás grupos en América Latina, los grandes grupos, los grupos mexicanos, el grupo Clarín, el grupo Slim, el grupo Clarín, los grandes megagrupos se han integrado a las corporaciones gigantescas. Es decir, el control de la opinión pública, el control de los medios, de lo que se lee, de lo que se difunde, de lo que se produce, de lo que se canta, de lo que se da en los espectáculos, está absolutamente concentrado. Si tú a ese poder no le pones un freno ético, un freno jurídico,
y no asumes ese debate abiertamente en la sociedad, nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a tener. Estas legislaciones no avanzan en muchos países porque apenas aparece alguien que las propone, los medios lo destruyen. Entonces, es como un dilema, porque realmente hay que hacerlo. O sea, no hay otra manera. La sociedad tiene que defenderse con los instrumentos que da el Estado de Derecho, que son las leyes, que son las normas, son los consensos, con la movilización de sus ciudadanos. Por eso yo digo, un camino es la ley y otro camino es la calle. No se puede perder la calle, no se puede perder el contacto con el pueblo, no se puede dejar de hablarle al pueblo de estos problemas. ¿Ves? Y creer que es que el mundo de las redes sociales, si lo sabemos usar, y sabemos usar el algoritmo, ¿no? Porque también hay una banalización de eso. Bueno, pero es que si tú aprendes a usar el algoritmo, tú eres chévere, ¿ves? Porque Antonieta y tal, tú tienes muchos likes y tal. O sea, todo ese discurso, que es un discurso, digamos, legitimador de esa realidad, hay que siempre ubicarlo en las coordenadas políticas, en las coordenadas geopolíticas y en las coordenadas éticas y de valores de una sociedad. Muchos autores han escrito sobre esto, lo escriben desde el punto de vista individual. La propia reflexión internacional nos dice, sí, es verdad, las redes lo hacen, pero es que es inevitable. Y le dicen al ciudadano, bueno, el ciudadano lo único que puede hacer es dejar de tener redes sociales o bloquear las notificaciones para no verte afectado por eso. Pero, ¿y el Estado? Y el Estado no tiene un rol. La voluntad política colectiva no tiene un rol que jugar allí. Es un tema complejísimo. Es un tema cultural y educativo también que se me ocurre preguntarle a usted con su vasta experiencia cómo podría manejarse entonces desde la sociedad civil. ¿Por qué? Quizás, y no estoy banalizando a quien intentó asesinar a Cristina Fernández, pero muchos de estos muchachos que han participado en estos actos vandálicos y de violencia, en las guarimbas en Venezuela, cuando quemaron a este joven en la Plaza Altamira, que le prendieron candela y no conformes con eso a Figuera, siguieron golpeándolo como si se tratara ni siquiera de un animal, porque no es el trato que se le da a un ser vivo, pero entonces muchos de ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Así es. Ellos creo que no se estaban dando cuenta, muchos de ellos, de cuán grave era este acto que estaban ejerciendo, violencia en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo si existe una sociedad quizás como la de Argentina, que está desamparada en este medio de legislación y de responsabilidad de comunicación, cómo podría entonces la gente educarse? ¿Quiénes tendrían que ejercer esa responsabilidad si es el Estado el que no se lo da? Porque ahora recordamos a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, quien en su alocución horas después del intento de asesinato a Cristina Fernández mencionó ciertos tópicos, pero nunca habló acerca de las campañas de odio que habían estado suscitándose desde los medios de comunicación. Entonces, ¿quiénes serían los responsables en todo caso si no hay una legislación? ¿Cómo educar a una población? Esto es un problema de toda la sociedad. El presidente Maduro lo decía ahí en su entrevista. Es producto de una acumulación de hechos. Las campañas son un hecho. El manejo de la opinión pública es un hecho. El alineamiento político antidemocrático de los medios es un hecho. La posición personal que asumen unos periodistas cuando saben que están usando un medio para inducir el asesinato de otra persona es un hecho. Aquí nadie es inocente. Las familias tenemos, las cabezas de familia, las madres, los padres, tenemos una responsabilidad. Las escuelas tienen una responsabilidad. O sea, esto es un problema de toda la sociedad que debe ser abordado integralmente por toda la sociedad. Yo no estoy diciendo que solamente con una ley se resuelve el problema. Y ya te decía la crítica que yo le hago, por ejemplo, a algunas legislaciones que sí son llamadas con razón ley mordaza, como la ley española. Es decir, una cosa pecuniaria, punitiva, vas preso porque publicaste esto. Pero después la aplicación de eso en los tribunales es absolutamente discrecional. No hay control social de esos mecanismos. Entonces, creo que el tema de la incorporación de la cultura, la incorporación de la educación, hay países que están pensando y están modificando sus pensus para tocar estos temas. Estos temas tienen que ser debatidos en las escuelas. Si no puede ser que a un niño se le prohíba, bueno, tú no puedes traer el teléfono al salón, cosa que me parece bien hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no vas a estar atento. Pero no se debate sobre la función de estos instrumentos. No se debate sobre el impacto, del daño que producen en la juventud, de toda esa crisis de ausencia de identidad, crisis de identidad en los jóvenes. No, yo lo que hago es prohibírtelo y mantengo una educación tradicional, vertical, etcétera, etcétera. Si el tema no se convierte en un tema cotidiano, verdaderamente socializado, si el conocimiento sobre esto no se socializa y no se debate, no vamos a alcanzar nunca esto. Porque lo que está pasando, para no perdernos del tema argentino, es que
va un debate político. Ahí lo que tienen que hacer es que, bueno, la gente irá a votar y escogerá. Lo que tú no puedes usar los medios para crear unas condiciones sociales para promover algo que el presidente Maduro decía, esa polarización violenta, donde la polarización intransigente, o sea, yo te destruyo por ser mi enemigo. No, yo te puedo derrotar electoralmente, yo no tengo que promover tu muerte. Y yo creo que ahí es donde se le ve, digamos, el bojote, como decimos en Venezuela, se le ve el trapo político a este plan. Es decir, se quiere llegar a una situación de destrucción del Estado, de legitimidad de la política, para legitimar salidas extremistas en un momento en la política argentina. Y eso es gravísimo. Y hablando de extremar estas políticas o de estas salidas extremistas, como usted lo dice, ¿qué pasaría entonces con la justicia en Argentina? ¿Cómo está operando la justicia en Argentina? Es poco, yo no soy experto jurídico, ¿no? Pero bueno, es poco lo que se puede decir ahorita de cómo está actuando Venezuela ha sido víctima, cómo está actuando la justicia argentina. Nosotros no solo es que tenemos secuestrado un activo muy importante para este país, es que tenemos secuestrados ciudadanos por la justicia argentina, violando sus derechos humanos, que no les ha sido hallado, pero absolutamente nada. No tienen ningún proceso judicial, no tienen ninguna orden ni en Venezuela ni en ningún país, no tienen orden de captura internacional, no se descubrió nada de la aeronave, y están detenidos por la justicia, la llamada justicia argentina, que hoy es uno de los flancos fundamentales, es uno de los arietes fundamentales para la agresión, digamos, a los movimientos populares argentinos. Recordemos el asesinato de Santiago Maldonado, cómo fue desechado por los tribunales, cómo los medios ocultaron ese hecho. El mismo caso de la muerte de los tripulantes del submarino de Lara San Juan, cómo después fueron abandonados los familiares después de un hecho gravísimo que nunca se investigó durante el gobierno de Macri, nunca se le dijo la verdad al pueblo. Entonces, bueno, si eso lo hacen con el pueblo argentino, a mí no me extraña que ese sistema judicial esté actuando contra un país, porque, nuevamente, esos factores que desde 2016 trabajaron para destruir la economía y la sociedad argentina son los mismos factores que esperan, en este clima de caos, de violencia, de muerte, de perversión, hacerse con el poder el año que viene. Por cierto, parte de esta entrevista que concedía el presidente Nicolás Maduro hablaba también de este secuestro del activo importante para Venezuela. Vamos a escucharlo. Bueno, toda Argentina sabe y toda Venezuela que el avión está secuestrado, está retenido ilegalmente. Ese avión no ha incurrido en ninguna ilegalidad nacional allá en Argentina ni internacional. Y que sencillamente es una maniobra contra Venezuela, como tantas maniobras para robarnos activos, cuentas, dinero, oro en el exterior. Nosotros estamos haciendo una defensa legal del derecho de la empresa Entrasur, una filial de la empresa Conviasa, que es la línea aérea de Venezuela. Estamos haciendo todos los esfuerzos legales para recuperar de sus secuestradores al avión. Igualmente se encuentran en Argentina, y les envío un saludo, los tripulantes venezolanos, los profesionales iraníes que no han cometido ningún delito en Argentina y tienen ya casi 3 meses allá, no pueden salir de Argentina. Es una cosa increíble, de verdad te digo, es una cosa increíble que unas personas entren a un país y no pueden salir, no han cometido ningún delito, no tienen ninguna orden, ningún juicio. Bueno, yo confío en que podamos lograr la justicia, y más temprano que tarde esta maniobra que viene desde los Estados Unidos, que la dirige el FBI personalmente, bueno, esta maniobra pueda desenredarse, se pueda hacer justicia y, valga la expresión, en justicia recuperen su libertad. En justicia recuperen su libertad. Hablamos, William, acerca de la justicia en Argentina, pero antes de seguir hablando de ello, vamos a retomar un tuit que hace algunas semanas habría publicado Ted Cruz.
del gobierno de Estados Unidos acerca de la presidenta o de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo publicaba un miembro del gabinete de Cristina, dice uno más ignorante que el otro, pero hay algo que dejan en relieve. La persecución judicial a Cristina Fernández está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina. Cuidemos nuestra democracia, todas y todos con Cristina. Allí lo publicaba y publicaba retuiteaba el tuit justamente del senador Ted Cruz, quien decía que Cristina Fernández es una cleptócrata y que habría que sancionarla. Abiertamente entonces estaría el gobierno de Estados Unidos ejerciendo una influencia con la justicia argentina. Ella denuncia persecución política en su contra. Por eso te decía que esto tiene un filo geopolítico. Todo es innegable. Este perverso y fracasado dirigente parlamentario estadounidense, ¿no? Ted Cruz, un tipo deleznable, una basura verdaderamente, como buena parte, ¿no? de esos parlamentarios gringos que trabajan para las corporaciones y que dirigen sus campañas internacionales. Ellos creen que dominan el mundo, ¿no? Ellos, o sea, así como les han puesto más de 910 sanciones, la 911 fue el secuestro del avión de Ultrasur a Venezuela, medidas coercitivas, medidas restrictivas, medidas punitivas, ellos se sienten con la autoridad todavía de poner un tuit para métase presa a Cristina Fernández, entonces la justicia de otro país debe actuar en función de eso. Lo del avión, ¿no? Una operación montada por el Estado sionista de Israel, por Estados Unidos, para atacar a Venezuela cuando ellos dicen que quieren entenderse con Venezuela. No me voy a meter en este tema porque es otro tema que no es el caso del programa, pero es evidente que esta conducta sistemática, consuetudinaria de estos personajes, de seguir dando órdenes ahora a través del Twitter a los gobiernos y a los sistemas judiciales de otros países, es un elemento que perturba el ejercicio del derecho, que es un golpe a la democracia, a los estados de derecho de cualquier país. No tiene Estados Unidos que estarse inmiscuyendo en ningún proceso judicial de ninguna parte, porque no les compete. Deben atender, ¿verdad?, a las más de 100.000 personas que murieron por sobredosis el año pasado. Es decir, los 100.000 muertos en un año en Estados Unidos por sobredosis de droga, y todos los días los vemos en las redes sociales, precisamente lo que está pasando en Filadelfia, en Los Ángeles, en Seattle, en Washington. Los tiroteos masivos. Los tiroteos masivos, los derechos de los ciudadanos. Entonces, bueno, este es el mundo en que estamos, este es el mundo del siglo XX, donde hay un proceso de decadencia y ningún imperio se da por las buenas. Y lo estamos viendo en todos los aspectos. Entonces, aquí no hay que perder de vista ningún proceso, porque aunque este sistema, el sistema impuesto después de la Segunda Guerra Mundial y reforzado después de los años 90, es hoy un sistema caduco, por supuesto tiene el poder todavía para presionar y coercionar a gobiernos y a sistemas judiciales para que hagan lo que ellos hagan, destruyendo la democracia argentina en este caso. A mí me gustaría hablar de Cristina Fernández como mujer y como líder de Argentina. Sin duda ha sido una de las figuras más importantes, ¿no?, de la política y del progresismo en América Latina, líder peronista, una mujer que se ha mostrado íntegra en cuanto a ataque ha recibido. También creo que ha mostrado toda su susceptibilidad, quizás como ser humano, cuando en algún momento y mostramos en las pantallas venezolanas de televisión le preguntaban qué sería de ella en 5 años. Sí, a raíz de la muerte de Néstor Kirchner. Entonces ella no piensa en un futuro porque dijo no tengo la vida comprada, pero es una mujer que se quedó luego del intento de asesinato atendiendo a sus seguidores que habían estado postados por más de 48 horas frente a su residencia. ¿Cómo podemos ver a una Cristina Fernández ahora, si usted nos da su perspectiva en todo caso, ¿no? ¿Cómo podemos ver a Cristina como una líder peronista? ¿Cómo podemos verla ahora mismo caminando hacia un proceso electoral argentino importante? Cristina es un referente de la política argentina y es un referente latinoamericano, sin duda alguna. Se lo ha ganado a pulso, se lo ha ganado por su trayectoria, fue 2 veces presidenta de ese país. La gente hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, o de los Kirchner. Y bueno, lamentablemente, en una hecho también que habrá que investigar algún día, las muertes de Chávez, las muertes de Kirchner, las prematuras muertes de nuestros líderes populares. Y Cristina ha emergido como la gran líder que siempre fue. Hay que recordar, quizás mucha gente no sabe, Cristina Fernández y Néstor Kirchner eran unos muchachos, unos jóvenes cuando la dictadura, cuando se produce en 1976 el golpe de Estado y toma esa dictadura feroz. Y ellos no se fueron de Argentina, se fueron de Buenos Aires para que no los mataran y no los desaparecieran, pero no se fueron de Argentina, se fueron a la zona más sur de Argentina, a la provincia de Santa Cruz.
Y empezaron allí modestamente a construir un movimiento político. En medio de una dictadura. Para que ustedes vean, se tenga una dimensión del valor, de la valentía, del coraje de una líder política mujer como Cristina Fernández. Entonces, yo creo que ella va, obviamente, su grupo, el peronismo, hoy tiene un desafío. Tiene que entender el monstruo que están afectando. Esta gente no quiere la democracia argentina, lo dice en su página hoy. Invito a leer El cohete a la luna de Horacio Verbitsky, un blog extraordinario donde hace una reflexión. Ahí dice, por ejemplo, lo siguiente, eso tiene que ver mucho con tu pregunta. Se pregunta uno de los articulistas, ¿es que tenemos democracia en Argentina desde 2016? ¿Es que tenemos un país una democracia cuando mataron a Santiago Maldonado y ocultaron el hecho? ¿O cuando le trajeron el país al Fondo Monetario? Es decir, hay una reflexión muy profunda que tienen que hacer y creo que Cristina, por la afectación humana que debe tener sin duda alguna, va a seguir siendo un referente en la política argentina. Quisiera entonces, para cerrar, William, hacer una reflexión acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación, la responsabilidad como ciudadanos que consumimos inevitablemente información, redes sociales y todo un mundo de corporaciones mediáticas que tenemos que reconocer que están allí, ¿no? Siempre ejerciendo una influencia. ¿Cuál es la reflexión de William Castillo y el mensaje para los venezolanos, un hombre con amplia experiencia en el tema de responsabilidad social? Todo poder genera una responsabilidad y todo gran poder genera una gran responsabilidad. El poder de los medios y de las redes sociales y todas esas cosas ahora ligadas, que son uno solo, es muy grande. Y debe generar en quienes lo hacen, lo practican, quienes es una gran responsabilidad. Pero le genera una responsabilidad al Estado mismo y le genera una responsabilidad a los ciudadanos organizados, en nuestro caso a la Revolución Bolivariana, a nuestro liderazgo político y social, trabajar para evitar que se le imponga a cualquier sociedad modelos antidemocráticos de comunicación. La comunicación tiene que ser un derecho garantizado, ejercido responsablemente y bajo control social. Yo no tengo ninguna duda de eso. Por cierto, ¿cuántas veces le han cerrado la cuenta en Twitter? ¿Alguna vez se la han cerrado? A mí no me la han cerrado, curiosamente. A mí sí me cerraron mi cuenta en Twitter porque una vez escribí algo sobre la esposa de Juan Guaidó y ahí me di cuenta de cómo se manejan las cosas en las redes sociales. Bueno, momento de despedir. Agradecemos inmensamente su tiempo, sus reflexiones y toda su sapiencia en este tema. Gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta con más de la programación de Venezolana de Televisión. Feliz domingo para todos. Muchas gracias por estar, a reflexionar, a informarnos mejor y a ser responsables con nosotros mismos.